Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar con todos ustedes, los hermanos y los amigos y todas las personas que se puedan conectar desde este momento. Estamos transmitiendo desde Casa de Oración El Cabezón, en Hacienda del Cabezón, Ameca, Jalisco, México, para todo el mundo, para todos los lugares donde se puedan conectar, donde haya alguna persona que se conecte, estamos llegando. Entonces damos gracias a Dios porque la palabra puede extenderse, la palabra puede llegar a muchos lugares y les rogamos, amados hermanos, que hagan sus invitaciones a sus amistades, ahí hagan una red, una cadena de transmisión para que la palabra, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pueda llegar a muchos hogares, pueda llegar a todos los lugares donde el Señor quiere que se escuche su palabra. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud y estamos orando también para que como seres humanos tengamos cuidado, tengamos la capacidad y el conocimiento de entender que esta pandemia es muy importante que nos cuidemos, es muy importante tomar las medidas necesarias de salud, de cuidado, de lavarnos bien las manos, de no salir a los lugares concurridos, a menos que sean lo más necesario. Entonces, desgraciadamente, hay personas que no están obedeciendo a los mandatos, las indicaciones, ¿verdad? Y por consecuencia estamos mirando que aquí en el estado de Jalisco están subiendo muchos los contagios, estamos en semáforo rojo y pues rogamos a Dios que Dios les dé conciencia en sus corazones y sobre todo, ¿verdad? Que puedan entender que si no acatamos las reglas de estarnos en nuestra casa sin tener que salir, o sea, no importa que no salgamos, ahí vamos a estar más seguros, ¿verdad? Entonces estamos mirando que vienen muchas personas en peregrinaciones y la gente no está haciendo caso. Les voy a compartir un versículo como una amonestación de Dios por medio de la palabra para todos aquellos, y aún sé que hay cristianos necios, hay cristianos que no están obedeciendo, ¿verdad? Y que dicen, Dios me cuida. Sí, Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. También dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Pero dice un versículo muy importante para todos ustedes o a todos aquellos que no están entendiendo y no están acatando las reglas. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Grábatelo en tu corazón. Dice ahí este versículo, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Fíjate la diferencia que hay. Pero los simples, dice, pasan y reciben el daño. Entonces, ahí se los dejo de tarea a todas aquellas personas o cristianos aún, ¿verdad? Que están, pues, pisoteando las reglas, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que esperar a que sea vacunada la nación, pues ya están empezando a llegar las vacunas, ya pero van a durar meses, van a durar hasta el otro año, porque acuérdense que somos 120 millones de personas aquí en nuestra nación, México. Entonces, rogamos a Dios que tengamos todos conciencia. Entonces, vamos a reiniciar lo del otro domingo. Acuérdense que estamos en la serie La Gran Tribulación, ¿verdad? El otro domingo miramos, ¿verdad?, los 4 caballos del Apocalipsis. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo la palabra de Dios, porque esto Dios nos está advirtiendo, y Dios está advirtiendo primero a la iglesia, ¿verdad?, para que si hay pecado nos podamos arrepentir a tiempo, porque ese es el lema, ese es el propósito de nuestro Dios. Entonces, el otro mensaje se llamó Los 4 caballos del Apocalipsis, dentro de la serie La Gran Tribulación. Hoy lo vamos a titular La ira de Dios, para que se vayan aprendiendo el título, la ira de Dios. La ira de Dios va a venir sobre esta tierra. Es
es algo inminente, es algo que va a suceder. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor, porque podemos, Señor, compartir tu palabra. Podemos, Señor, estar en comunión contigo, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado para con nosotros, Padre. Gracias porque has cuidado a todos los hermanos, a todos los pastores, Señor, a tu pueblo, Padre. En este momento, Señor, te damos gloria a ti, el único Dios poderoso, el único Dios omnipotente, el Shaddai, el que todo lo puede, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Recibe el honor y la gloria, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y nos unimos nuevamente en oración, Señor, pidiendo por los enfermos, rogando, Señor, en este momento por aquellos que están enfermos, por aquellos que han sido contagiados, Padre, que tu misericordia, Señor, se manifieste, Padre, sanando y restaurando sus vidas, su salud, Padre. En estos momentos nos concertamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu por nuestros hermanos y por todas las personas, Señor, que estén contagiadas, que estén enfermas, Señor, que tu gloria se manifieste, Padre, sanando y restaurando, Señor. Da oportunidad a aquel que no te conoce, Señor. Da oportunidad, Señor, para que puedan encontrar en ti, Señor, la salvación y la vida eterna, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, Padre, bendiga a tu pueblo, que en este momento las mentes y los corazones, Señor, se abran, Señor, que tú abras el entendimiento y el corazón de tu pueblo para que puedan recibir esta palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, la mesa del Señor ya está servida. Entonces, Dios nos tiene preparado, pues vamos a seguir compartiendo la palabra, vamos a seguir hablando de la escatología, ¿verdad? Para aquellos que no entienden esta palabra, la escatología es una doctrina que enseña todos los eventos de los últimos tiempos, ¿verdad? Viene de la palabra escatos, que quiere decir, o que habla de los últimos tiempos, de las cosas que sucederán inminentemente, porque todo lo que está en la Biblia hemos enseñado y repetido, ¿verdad? Se consumará, ¿verdad? Todo lo que las profecías que están escritas van a suceder, ¿verdad? Por una cosa o la otra lo hemos dicho, por la dureza del corazón del ser humano, porque no ha querido entender y mucha gente no entenderá también. Entonces Jesucristo dice en Mateo 24, 21 que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si podemos comparar las cosas o los eventos que han sucedido en el pasado, por ejemplo, imagínate el diluvio, la tribulación que hubo en el diluvio, la gente cuando empezó a mirar que llovía y llovía y no se quitaba y empezó a subir el agua, imagínate el corazón, imagínate lo que empezaron ellos a sentir, un temor, un terror por sus hijos, por sus familias. Entonces llovía y llovía hasta que toda la tierra fue cubierta por el agua. Entonces, si Cristo nos está diciendo que lo que viene ahorita adelante no se puede comparar, dice que esta tribulación que viene no ha habido desde el principio del mundo ni hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esto es algo muy importante de tomar en cuenta, y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios da oportunidad al ser humano de que se arrepienta antes que venga la ira de Dios, antes que venga el juicio de Dios. Entonces estamos mirando el mensaje de esta mañana, la ira de Dios. Entonces Jesucristo está advirtiendo, Jesucristo ya advirtió que lo que viene, esa tribulación, cuando venga la ira de Dios, no se va a comparar, no la habrá ni la ha habido en toda la historia, ¿verdad?, que habla la Biblia, y la historia también universal, no se puede comparar a lo que va a venir. Entonces, ya compartimos el domingo pasado los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos ahí en el capítulo 6. Vamos a ver en esta preciosa mañana dónde nos quedamos.
Dice ahí, nos quedamos en el capítulo 6, versículo 8. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Donde aparece el caballo amarillo. Y dice que el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte, y el Hades le seguía, el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto sello. Vimos mortandad en la tierra. Entonces, estamos viendo el mensaje de esta mañana, la ira de Dios. Entonces, vamos a continuar en el versículo 9 del capítulo 6 del Apocalipsis, con el quinto sello. Vamos a ver qué pasó cuando el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, abrió el quinto sello, ¿verdad? Vamos a ver el clamor de los mártires, el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos aquí en el quinto sello, cuando nuestro Señor Jesucristo abre ese quinto sello, ¿verdad? Dice Juan que miró bajo el altar las almas, fíjate, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, toda persona que da testimonio y aún llega a morir por el Evangelio, por Cristo nuestro Señor, su alma es salva, su alma estará delante de la presencia del Señor y esperará la resurrección de los muertos. Entonces, miramos algo muy importante, que las almas que han muerto en Cristo están en un lugar especial, están en un lugar esperando también que el Señor cumpla la palabra, que el Señor, ¿verdad?, cumpla lo que está escrito aquí en la tierra, para que se cumpla todo lo que ellos predicaron también. Así como ahorita estoy predicando, yo no sé si cuando esté vivo venga Cristo, lo único que sé es que ni aún ni la muerte, ¿verdad?, me podrá separar del amor de Dios. Pero si aún muriere, mi alma irá a ese lugar, mi alma irá a ese lugar de descanso, esperando la resurrección de los muertos cuando venga Cristo en el arrebatamiento. Entonces esas almas clamaban diciéndole al Señor. Esto quiere decir que pueden pensar, pueden ver y están en un lugar donde pueden clamar a Dios. Y dice que se les dieron vestiduras blancas, ¿verdad?, que tipifican la pureza, ¿verdad?, la justicia de Dios, de Cristo, la pureza, ¿verdad? Entonces dice, y se les dijo que descansasen un poquito de tiempo todavía hasta que se completara el número de las personas, de los siervos, consiervos de ellos, que iban también a morir por causa de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos nosotros que en toda la historia muchos hermanos han sido asesinados, han muerto por causa de dar testimonio de la palabra de Dios. Aún los mismos apóstoles fueron perseguidos, fueron asesinados por dar testimonio de la palabra, dar testimonio de la verdad. Entonces, queridos hermanos, estamos en medio de lobos, estamos en medio de un mundo de tinieblas, de un mundo de maldad. Entonces nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de anunciar que Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo para morir, derramar su preciosa sangre por todos nosotros y por todos aquellos que quieran creer, porque Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. Entonces miramos que el quinto sello, están las almas en el cielo, clamando y esperando la reivindicación, ¿verdad?, donde ellos saben que Dios va a cumplir su promesa de que reinarán con Cristo y reinaremos con Cristo por la eternidad. Entonces dice en el versículo 12, pasamos al sexto sello, donde dice cataclismos cósmicos. Dice, estamos viendo la ira de Dios. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, fíjate, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Querido hermano y amigo, el sexto sello comienza con un terremoto, dice, un terremoto muy grande, un terremoto muy grande va a venir sobre esta tierra, ¿verdad? Que va a sacudir todas las ciudades, va a sacudir todas las islas, ¿verdad? Como dice aquí, el sol también, dice, se puso negro como tela de silicio, y la luna. Entonces, aquí podemos entender que cuando hay un terremoto es cuando un gran volcán hace erupción. ¿Por qué? Porque cuando un volcán hace erupción, viene un gran terremoto y sobre todo lanza muchos gases, ¿verdad? Que están ahí sumergidos ahí en la lava, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que alguien quema algo, ¿qué es lo que se nota en el sol? En el sol, pues, se ve rojizo, se ve, aún si hay la luna y hay un incendio, ¿verdad? Se ve la luna también como sangre. Entonces podemos ver que ese terremoto puede ser o va a ser ocasionado por un volcán, ¿verdad? Que va a hacer erupción. Acuérdense que aquí en la Tierra hay muchos volcanes, ¿verdad? Que están por hacer erupción. Hay un supervolcán, nos hemos metido a investigar, hay un supervolcán ahí en Estados Unidos, en el parque Yellowstone. Dicen que es un supervolcán, un megavolcán, que el día que haga erupción, ese volcán va a destruir a todos los Estados Unidos y va a ocasionar también en todo el mundo una catástrofe terrible. Y déjenme decirle que eso es posible, científicamente es posible, porque cuando hay esas megas explosiones volcánicas, ¿verdad? Lanzan millones y millones de toneladas de polvo, de ceniza y de todo, donde pueden cubrir toda la atmósfera, ¿verdad? Y bloquear la luz solar. Entonces, el libro de Apocalipsis revela que en la ira de Dios van a suceder muchas cosas, aún cataclismos cósmicos en el espacio, como dice en el versículo 13, dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Nosotros, científicamente hablando, sabemos que una estrella no puede caer en la tierra, porque una estrella es quizás miles o millones de más grandes que la tierra. ¿Qué podemos entender aquí? Cuando Juan se le da esta visión, él miró como estrellas, como cosas que venían del espacio sideral, ¿verdad? Ardiendo. Entonces nosotros ya hoy sabemos, ¿verdad? Que esas cosas son meteoritos que pueden venir del espacio y que muchos han caído ya en la tierra. Hace poquito en Rusia cayó un meteorito de unos metros y fíjate lo que ocasionó. Destruyó cientos de hectáreas de bosque. Una piedra que cayó del espacio ardiendo ahí en Rusia hace unos poquitos años. Lo vimos en la televisión, ¿verdad? Cómo lo grabaron cuando venía cayendo, ardiendo y destrozó cientos de hectáreas de bosque. La onda expansiva cuando cayó destruyó ventanas y lugares cercanos, los destruyó también. Una piedrecita de unos metros. Ahora imagínate una piedra, un meteorito de 30 metros, de 50 metros, de 60 metros. Según los científicos, una piedra de ese peso puede ocasionar una catástrofe o puede ocasionar catástrofes terribles, ¿verdad? Porque su potencia cuando hace contacto con la Tierra son de cientos o miles de bombas atómicas, ¿verdad? Ese según los científicos han estudiado, ¿verdad? Y ese es el peligro también de los meteoritos que pueden venir del espacio. Entonces, aquí se puede entender que esas estrellas que caen del cielo, ¿verdad? Pueden ser meteoritos que van a caer a la tierra ocasionando catástrofes también dentro de ahí de lo que va a estar aconteciendo. Dice, cuando pasó eso, dice en el verso 14, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino. O sea, va a haber una manifestación en el cielo, dice, como un pergamino que se enrolla,
Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, va a suceder algo en el espacio que va a afectar también aquí la tierra. Acuérdense que aún la luna hace un efecto, ¿verdad?, de las mareas y tiene un efecto aquí en la tierra. Entonces imagínense lo que va a estar pasando en el espacio. Y dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Va a haber un movimiento, una señal muy grande. Cuando suceda eso, en el versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, dice que cuando pasó eso en el cielo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En el 16 dice que decían a los montes y a las peñas, fíjense del terror que sentían, dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Aquí podemos entender que Dios permite y abre el cielo, como se enrolla como un pergamino, y hace que los hombres miren el trono de Dios, miren, ¿verdad?, como dice aquí, al Cordero, miran al que está sentado y al Cordero, ¿verdad?, porque se está efectuando la ira de Dios. Y gritaron, dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Nadie puede mirar la gloria de Dios, ni mucho menos los pecadores. Ellos preferían que las piedras, que los montes les cayeran encima porque no podían soportar la grandeza y la magnitud de nuestro Dios y de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y ellos decían que les cayeran encima y se escondían en las rocas y en las peñas y gritaban. Entonces Cristo lo dijo, que habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ahora, ni la habrá desde que se fundó la tierra. También dice Lucas, dice ahí en el capítulo 21 de Lucas, dice también la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 9, dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, versículo 11, dice del capítulo 21 de Lucas, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, dice en diferentes lugares hambres y pestilencias. Fíjate, ahí está, lo dijo Cristo, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Habrá hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Fíjate qué tremendo, terror y grandes señales del cielo. Aquí el escritor hace un alto, pero en el versículo 25 retoma lo que está hablando, donde se queda en el versículo 11. O sea, del versículo 11 se cambia al versículo 25 y continúa diciendo, entonces habrá señales en el sol, lo que vimos en el Apocalipsis, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, pues, porque vuestra redención está cerca. Entonces estamos viendo el contexto de la gran tribulación, el contexto de la ira de Dios. Por eso dice, para que los cristianos podamos entender, dice que en el versículo 27 se refiere no al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra, donde el Señor va a venir a juzgar a las naciones, donde todo ojo le verá, donde vienen las nubes, como dice el Apocalipsis 1:7. Entonces ahí se cumplirá cuando viene el Señor, pone sus pies en el monte de los olivos y viene a hacer juicio a las naciones, porque estamos hablando en un contexto donde la iglesia ya no está, porque la iglesia no va a pasar la ira de Dios, el castigo que vendrá sobre esta tierra. Acuérdense lo que leímos en Isaías, que dijo Dios, escóndete
un poquito, pueblo mío, mientras pasa mi indignación. Entonces, cuando se esconde la iglesia, que Cristo arrebata la iglesia, comienzan a suceder todas las cosas que hemos predicado desde el otro domingo hasta hoy, ¿verdad? Que fueron los 4 caballos del Apocalipsis y estamos viendo la ira de Dios. Entonces habrá terror, habrá expectación, habrá algo terrible. Por eso Dios está llamando a la gente al arrepentimiento. Dios está llamando a todas las personas, ¿verdad?, que puedan ¿cómo se dice? Escapar por su vida, escapar por su alma, y Dios le está dando una oportunidad al mundo entero. Yo sé por la palabra de Dios que la mayoría de la gente no entenderá, pero dice la Biblia, mas los entendidos entenderán. Querido amigo que estás mirando este video, sé entendido a la palabra de Dios, sé entendido a lo que Dios está hablando y advirtiendo al mundo entero, porque se va a consumar todo lo que Dios ha hablado. Quiero hacer un énfasis, quiero hacer un paréntesis aquí, donde te voy a compartir lo que dice en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, el amor de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Querido amigo, la gracia de Dios, la misericordia de nuestro Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo desde el cielo para que viniera a esta tierra y derramara su preciosa sangre para el perdón de los pecados. Jesucristo ya cumplió, Jesucristo ya murió en una cruz. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, esperando tomar el libro de la mano de Dios nuestro Padre para comenzar a abrir aquel rollo de los 7 sellos que estamos estudiando. Pero antes el Señor nos habla también que su gracia se ha manifestado para que los hombres puedan obtener la salvación. Dios no quiere que perezcas. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios te ama tanto que permitió que su Hijo muriera en una cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te ama tanto que no le importó que su Hijo Jesucristo lo crucificaran en una cruz, lo clavaran en una cruz, le pusieran una corona de espinas, lo escupieran y le clavaran aquella lanza en su costado, para que esa sangre que salía de ahí de su cuerpo, esa sangre preciosa, esa sangre divina, pudiera lavar y perdonar todos los pecados de los seres humanos, pero solo de aquellos que crean en Jesucristo, solo en aquellos que crean en la gracia de Dios, ¿verdad? Que nadie nos podemos salvar por una religión, nadie nos podemos salvar por nuestras propias obras. Dios está esperando que el ser humano se arrepienta, reconozca que ha pecado, reconozca que ha estado lejos de Dios y que solamente el Hijo de Dios nos puede acercar a Dios nuestro Padre por medio de su sangre. Entonces la sangre de Cristo, ¿verdad?, es la que nos acerca a Dios. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayamos hecho en esta vida, no voy a decir los pecados, pero sí te puedo decir que la palabra de Dios dice que si tus pecados fueren como la grana, fueren negros, fueren rojos como el carmesí, dice que vendrán a ser blancos como la blanca lana, como la nieve, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque la gracia de Dios se manifestó amándote de esa manera, ¿verdad?, muriendo Jesucristo en una cruz. Y lo dice en el versículo 12 el apóstol Pablo, esa gracia dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Querido amigo, querido hermano, para todos aquellos que no han entendido que no tan solo es decir, yo creo en Jesucristo o ya tengo la gracia y puedo hacer lo que me da la gana. Y quiero decirte que la gracia que salva, la gracia bíblica, la gracia de Dios verdadera, nos enseña, como dice el versículo 12, a renunciar a toda la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria quiere decir
que Dios quiere que nosotros tengamos una mente limpia, una mente donde ya los pensamientos malos, ¿verdad?, no nos lleven a pecar. Entonces, cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, renunciamos a la impiedad, renunciamos a los deseos mundanos que éramos arrastrados en el pecado, ¿verdad? Nuestra mente es limpiada, nuestra mente es santificada. Entonces podemos vivir, ¿verdad?, justa y piadosamente. Y cuando hacemos eso, dice el versículo 13, estamos aguardando, ¿verdad? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia, los creyentes, estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para aquellos que predican que Jesucristo no es Dios, Pablo revela aquí en muchos capítulos de la Biblia, versículos de la Biblia, que Jesucristo es Dios con el Padre, porque son uno en esencia. Entonces nosotros estamos aguardando esa manifestación bienaventurada, dice, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Querido hermano, la iglesia, tenemos que estar esperando a Cristo, tenemos que estar en la espera de nuestro Señor Jesucristo con una mente sobria para vivir justa y piadosamente, pero tenemos que renunciar a toda impiedad, a todo lo que es pecado, a renunciar a los deseos mundanos que nos llevaban y éramos arrastrados en todo vicio, en todo deseo de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, también escribió Pablo en Gálatas, ¿verdad? Porque el deseo de la carne nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que estar en la espera de la esperanza bienaventurada. Dice, hablando de Jesucristo en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Los cristianos tenemos que vivir en santidad. Los cristianos tenemos que ir de gloria en gloria cada día, venciendo, ¿verdad?, nuestras debilidades, venciendo todo pecado con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a nuestros corazones para ayudarnos. El Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía, el que nos fortalece. El Espíritu Santo que está con nosotros, nos cela celosamente. Y siempre que nosotros hacemos algo malo, algo que le desagrada a Dios, sentimos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y el verdadero cristiano se arrepiente. El verdadero cristiano le pide perdón a Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar en la espera de nuestro Señor Jesucristo antes de que pase y venga la ira de Dios. Hice un paréntesis, un alto, para compartirte la gracia de Dios que se manifestó a todos los hombres, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dijo Pablo en Efesios 2:8. Entonces, la gracia de Dios te puede salvar, querido amigo. Ábrele tu corazón a Jesucristo. No desprecies el amor de Dios. No desprecies lo que Cristo hizo por ti, muriendo en una cruz, para que tú no vayas al infierno. Porque nadie podrá obtener su salvación, la salvación del alma, por sus obras, ni portándose bien. Cristo, Dios nuestro Padre, quiere que nos arrepintamos, porque somos pecadores. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no importa que vayas a una iglesia, no importa que leas la Biblia, si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has retirado de los deseos mundanos, si tú no has hecho una decisión verdadera en tu corazón, hace falta que te arrepientas. Hace falta que reconozcas verdaderamente, ¿verdad?, que no te has arrepentido. El día que tú lo hagas sinceramente en tu corazón, verás que el Espíritu Santo vendrá a ti, a tu corazón, y Dios te sellará con su Espíritu para ser propiedad de Él. Entonces Dios está anunciando la salvación, está anunciando su gracia, su misericordia para que se salven los hombres antes
que venga todo lo que estamos estudiando en la ira de Dios. Y vamos a retomar un poquito más del Apocalipsis, ¿verdad? Quise hacer ese paréntesis de salvación, porque no tan solo anunciamos catástrofe de lo que va a pasar, sino que anunciamos también que Dios en su amor da la oportunidad a todos los seres humanos de que se arrepientan y dejen de adorar imágenes, dejen de adorar lo que no es Dios y vengan a adorar al verdadero Dios, al único Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, y que por Él subsisten. Tú tienes vida por Dios, yo tengo vida por Dios, el Dios verdadero, el Dios viviente. Dios no es una estatua, Dios no es un ídolo, Dios no es la creación, porque mucha gente cree que Dios es la creación también. Entonces, vamos a retomar ahí desde el capítulo, ya terminamos el capítulo 6 y vamos a entrar al capítulo 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles, dice Juan, Apocalipsis 7, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estamos viendo en el contexto, dice, la ira de Dios. Entonces dice en el versículo 7:2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo este ángel en el versículo 3? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es muy importante, queridos hermanos, entender, porque hay algunas religiones, ¿verdad?, que dicen, nosotros somos los 144,000. Quiero decirte que bíblicamente, aquí te lo está diciendo la misma Biblia, dice que los 144,000 son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por eso dice ahí en el versículo 5 en adelante, empieza a decir, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 12 por 12, 144. 144,000 sellados de la tribu de Israel. Querido amigo, el reloj empieza a caminar cuando Dios se acuerda de sus promesas a Abraham, ¿verdad? Y va a salvar al remanente escogido del pueblo de Israel. Dios va a levantar 144,000 del pueblo de Israel para que prediquen la palabra en la gran tribulación y crean muchas personas también del pueblo de Israel. Entonces esos 144,000 sellados son de las 12 tribus de los hijos de Israel. No son ni los testigos de Jehová, no son ni los mormones, no son ni los cristianos, no son de ninguna denominación. Aquí literalmente la palabra de Dios dice que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Personas, siervos de Dios, que Dios va a tocar en sus corazones, va a derramar de su gracia para que se levanten como predicadores en medio de la gran tribulación. Dios le muestra el futuro a Juan y en el versículo 9 dice Juan en la visión que Dios le estaba dando, después de esto, cuando él miró que fueron sellados 144,000 del pueblo de Israel, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Acuérdense que las ropas blancas significan la pureza, ¿verdad? Y las palmas significan la victoria. Entonces, nosotros vamos a tener la victoria por medio de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos la victoria, somos santificados por el Espíritu Santo y fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo. Entonces, estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos que simbolizan la victoria. Ellos vencieron. Había
toda clase de personas, de tribus, pueblos, lenguas y naciones. Dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y a Jesucristo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dijo Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le hizo la pregunta. Yo le dije, dijo Juan: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no será más sobre ellos, no caerá sobre ellos, dice, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces aquí vemos una gran multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas, dice que fueron salvados en la gran tribulación, porque se va a predicar el evangelio. Esos 144,000 van a predicar de una manera o de otra el evangelio. Entonces sabemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, no va a pasar por la ira de Dios. Entonces vemos aquí que mucha gente sí se va a salvar, pero sabemos nosotros que van a ser perseguidos por el anticristo. Sabemos que muchos van a morir también, van a ser decapitados, muchas personas, porque se van a dar cuenta que el anticristo es el hijo del diablo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una gran esperanza para algunos que se queden, donde va a haber, ¿verdad?, una pequeña oportunidad. Entonces van a escuchar el evangelio. Muchas personas que escucharon en una iglesia y que pues no quisieron arrepentirse en la gracia, pues van a tener que pasar en la gran tribulación, van a tener que pasar muchas cosas muy feas, ¿verdad? Algunos serán salvos, porque aquí aparece una gran multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas. Por eso la pregunta que hace: ¿y estos de dónde han venido? ¿Estos quiénes son? Le dijo. Tú lo sabes, Señor. Estos han salido de la gran tribulación. Entonces Dios de una manera va a salvar a Israel y a algunas personas también en la gran tribulación. Entonces vamos a ver aquí, nomás voy a leer un preludio de las 7 trompetas que vamos a reiniciar para el siguiente domingo en el capítulo 8 del 1 al 6 nada más. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Querido amigo y hermano, aquí hay un preludio donde se abre el 7º sello, donde Dios va a enviar sobre la tierra otro castigo, y será, ¿verdad?, las 7 trompetas, que será el mensaje para el siguiente domingo. Las 7 trompetas están profetizadas también aquí, dentro de la ira de Dios, dentro de la gran tribulación. Pero Dios, en su misericordia, todavía te está dando tiempo. Hoy es el día de salvación, dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Cristo te ama. Jesucristo dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hoy estamos pasando por tiempos muy difíciles, muy peligrosos, tiempos de enfermedad, tiempos de peste, de pandemia, tiempos de peligro, tiempos donde las personas se están enfermando no tan solo de esta pandemia, sino que se están enfermando por la expectación, el terror y el miedo,
¿verdad? Están entrando en depresión, en pánico, pero Jesucristo, acuérdate lo que dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a recibir la salvación. Termino con lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 10, creo que es capítulo 10. Vamos a ver lo que dice en Romanos 10, algo muy importante, es una invitación de Dios para ti. Y dice así, desde el 10:1, dice, 10:5 en adelante, dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, hablando de la ley. Pero la justicia que es por la fe, dice así. O sea, y estamos hablando de la justicia en Cristo, de la gracia de Dios. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? ¿Qué es? Dice, esto es para traer abajo a Cristo. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice San Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces aquí está la invitación de Dios, ¿verdad? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, quiere decir que Él es el que manda, quiere decir que reconoces que Dios lo puso como Señor y Cristo aquí en la tierra, porque acuérdate que cuando nació en Belén, ¿verdad? Los ángeles que se le aparecieron a los pastores dijeron, os ha nacido, dice, aquí que os traigo nuevas, ¿verdad? De gran gozo, dice, aquí que os ha nacido en la ciudad de David, Cristo el Señor. Entonces, Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, aquel que lo reconozca como su Señor, como Salvador, recibirá la salvación. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero también creyeres en tu corazón, porque esto es de fe, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer en tu corazón que Jesucristo el Señor se levantó de entre los muertos, venció a la muerte con poder, y que por consecuencia nosotros los cristianos vamos a vencer a la muerte por el poder de Dios, porque cuando venga Cristo nos levantará de entre los muertos aquel que haya muerto en Cristo. Entonces esa es la salvación, creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Por el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir con el corazón? De verdad, o sea, que de verdad lo creas, ¿verdad? Que de verdad, entonces cuando una persona cree de corazón, deja las religiones, ¿verdad? Deja las adoraciones falsas que les han enseñado, ¿verdad? Y viene a Cristo a adorar al único Dios Todopoderoso. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para perdón de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo con nuestra boca, hay que creer de corazón lo que Cristo hizo por nosotros, porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, en el día del juicio, muchos quedarán avergonzados creyendo que porque sirvieron a una religión tienen la salvación ganada. Muchos saldrán avergonzados creyendo que porque dando esto, dando aquello, ¿verdad?, obtienen la salvación. Mas el verdadero cristiano sabemos que hemos sido salvos por su gracia, por su misericordia, por lo que hizo Cristo nada más. Mi alma fue redimida con la sangre de Cristo. ¿Quieres que tu alma sea redimida? ¿Quieres que tu alma sea salva? Acepta a Cristo en tu corazón. Cree que Él se levantó de entre los muertos. Cree que su preciosa sangre limpia tus pecados y Dios te perdonará. Invitamos en este momento a hacer una oración a todas aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
y a todas aquellas personas que quieran creer en su corazón de verdad que Cristo es el Señor y que Cristo se levantó de entre los muertos, obtendrán la salvación y la vida eterna. Aquel que quiera hacer esta oración, repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos yo creo que tú eres el Señor. En este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón en este momento. Entra a morar ahí, Señor. Dame el nuevo nacimiento, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a caminar en tu palabra, Señor. Limpia mis pecados con tu sangre que derramaste en esa cruz. Yo creo que te levantaste de entre los muertos, que venciste a la muerte con poder y por consecuencia yo también obtendré la vida eterna por medio de la resurrección de entre los muertos. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Bendíceme, Señor, y guíame con tu Santo Espíritu. Reconozco que he pecado, pero en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, y líbrame del infierno. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias en estos momentos por todos aquellos que hicieron esta oración. Sabemos, Señor, que todo aquel que lo hace de corazón tiene un encuentro personal contigo, Señor. Padre Santo, oramos por las necesidades también, Señor, de aquellos que nos han pedido oración por sanidad, Padre. En estos momentos oramos nuevamente, Señor, que tu misericordia se manifieste, Padre. Nos han pedido oración, Señor, muchos hermanos por medio del internet, Señor, de mensajes, Padre bueno. En este momento tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que tu gloria, tu poder se manifieste sanando, Padre. Tomamos autoridad por medio de tu palabra y en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprendemos toda peste, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia en los cuerpos. Señor, declaramos tu palabra poderosa, Señor, que puede sanar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Padre. Y que en estos momentos, Señor, puedan recibir esa sanidad conforme al poder tuyo, Padre, conforme al propósito para ti con ellos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice a todos los hermanos, cuídalos también, Señor. Le pedimos que tu mano poderosa nos cubra, Señor. Venimos ante ti y nos cobijamos bajo tu sombra, conforme al Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad y no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Señor, esa es tu palabra, Señor. La recibimos por fe en nuestros corazones, Señor, y creemos que tú eres el Altísimo, Señor, y nos cobijamos bajo tu sombra. En el nombre de Cristo Jesús lo recibimos, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en este precioso día, ¿verdad? Si Dios mediante, nos vemos para el siguiente domingo, si Dios nos da vida. Acuérdense que Dios es el dador de la vida y nuestras vidas están en Dios. Entonces, que Dios les siga bendiciendo. Esperemos que se acuerden del primer versículo, ¿verdad?, que les leí, ¿verdad?, en Proverbios 22:3, ¿verdad?, que el avisado, ¿qué dicen? Ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces hay que cuidarnos, hay que ser prudentes también, y que Dios los siga bendiciendo y los siga guardando. Reciban saludos de toda la familia pastoral, a todos los hermanos en Estados Unidos, en Guadalajara, mi familia también, a todos los que nos vean, allá en la Florida también, mi hijo Luis, ahí a los pastores donde se está reuniendo, reciban saludos de la Iglesia Cristiana, Casa de Oración, a todos los hermanos en todos los lugares y a todas nuestras familias, que Dios los bendiga a todos. Amén.